El diluvio universal, un castigo divino o un fenómeno natural. El diluvio universal es uno de los relatos más impactantes y profundos de la Biblia. Se encuentra en el libro de Génesis y narra cómo Dios decidió enviar una gran inundación para destruir toda la vida sobre la tierra, debido a la corrupción y maldad de la humanidad. Este evento ha sido objeto de numerosas interpretaciones, debates teológicos y también estudios científicos. Hoy vamos a profundizar en los detalles del relato bíblico, veremos algunas de las opiniones de expertos en teología y arqueología, y finalmente, reflexionaremos sobre el significado espiritual y moral que este relato puede tener para nuestras vidas. El relato bíblico, Génesis 6 al 9. El relato del diluvio universal comienza en Génesis 6, 5 al 7, cuando se describe el estado de la humanidad en ese tiempo, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Esta declaración es contundente. La corrupción moral y espiritual de la humanidad había llegado a tal punto que Dios decide poner fin a su creación. Sin embargo, no todos estaban condenados. En Génesis 6:8, conocemos a Noé, quien halló gracia ante los ojos de Jehová. Dios le revela a Noé sus planes de enviar un diluvio sobre la tierra y le da instrucciones precisas para construir un arca, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera, Génesis 6:14. El arca sería el medio de salvación para Noé, su familia y los animales que Dios le manda recoger. En Génesis 7:1 al 4, Dios ordena a Noé que entre en el arca con su esposa, sus hijos y las esposas de ellos, junto con un par de cada especie de animal, para preservar la vida. Finalmente, en Génesis 7:11 al 12, se describe el comienzo del diluvio, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes. Aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. El diluvio destruyó toda vida sobre la tierra, excepto a aquellos que estaban en el arca. La lluvia se termina después de 40 días, pero las aguas cubren la tierra durante mucho más tiempo. Noé y los suyos permanecen en el arca durante más de un año antes de que las aguas retrocedan completamente y puedan salir. Al final, Dios establece un pacto con Noé y promete no volver a destruir la tierra con un diluvio, colocando un arco iris como señal de este pacto, Génesis 9:11 al 17. Contexto histórico y arqueológico. El relato del diluvio no es exclusivo de la Biblia. Muchas otras culturas antiguas tienen historias de un gran diluvio que destruyó casi toda la vida en la tierra. Uno de los relatos más conocidos es la epopeya de Gilgamesh, un poema sumerio que contiene un relato similar al de Noé. En esta epopeya, Utnapishtim, el héroe del relato, construye un gran barco para salvarse a sí mismo, su familia y los animales de una inundación enviada por los dioses. Estas similitudes han llevado a algunos arqueólogos e historiadores a preguntarse si hay un evento histórico detrás de todas estas historias. Algunos sugieren que estas narraciones podrían estar basadas en una gran inundación regional que afectó el área de Mesopotamia hace miles de años, quizás debido a desbordamientos del Tigris y el Éufrates. Otros creen que podría haber ocurrido una catástrofe global, como el derretimiento de los glaciares al final de la última era glacial, que causó un aumento significativo en los niveles del mar. El arqueólogo Sir Leonard Woolley, en la década de 1920, afirmó haber encontrado evidencia de una gran inundación en Ur, actual Irak, una de las antiguas ciudades de Mesopotamia. En su excavación, Woolley descubrió una capa de lodo de casi 3 metros de espesor, lo que interpretó como un depósito de una inundación masiva que cubrió la región. Sin embargo, aunque algunos estudiosos están de acuerdo en que esta puede haber sido una inundación local significativa, la mayoría considera que no fue un evento global como se describe en la Biblia. Perspectiva teológica, la justicia y la misericordia de Dios.
Desde una perspectiva teológica, el diluvio universal es un relato de juicio divino, pero también de misericordia. La maldad y la corrupción de la humanidad llegaron a un punto tal que Dios, en su santidad, no podía ignorarla. Como dice el teólogo John Cowden, la gravedad del pecado humano demanda una acción justa por parte de un Dios justo. El diluvio, por lo tanto, representa una limpieza del mal y un reinicio del orden creado. Sin embargo, la historia también revela el carácter misericordioso de Dios. Noé, que andaba con Dios, Génesis 6:9, fue escogido para salvar a la humanidad y a los animales. A través de Noé, Dios no solo preserva la vida, sino que también establece un nuevo pacto, prometiendo no volver a destruir la tierra con un diluvio. Este pacto es un signo de la gracia divina que ofrece la oportunidad de un nuevo comienzo para la humanidad. El simbolismo del arca y el diluvio. El arca en sí misma es un símbolo poderoso dentro del relato. Para los primeros cristianos, el arca de Noé fue vista como un tipo o prefiguración de la iglesia. Así como el arca salvó a Noé y su familia del juicio de las aguas, la iglesia se ve como el refugio que salva a los fieles del juicio final. El apóstol Pedro compara el arca con el bautismo en su primera epístola, en los días de Noé, cuando se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora os salva. Primera de Pedro capítulo 3 del 20 al 21. La teología cristiana ha interpretado el diluvio como una advertencia sobre la naturaleza destructiva del pecado y la necesidad de arrepentimiento. Al igual que en los días de Noé, la humanidad sigue enfrentando tentaciones y desafíos morales. Sin embargo, el relato también ofrece esperanza. Dios es paciente y ofrece oportunidades para volver a Él, como se ve en la larga espera antes del diluvio y el nuevo pacto establecido después. Opiniones de expertos sobre el diluvio universal. La discusión sobre el diluvio no se limita al ámbito teológico, también ha sido objeto de investigación científica. Algunos expertos, como el geólogo Robert Ballard, famoso por su descubrimiento del Titanic, han sugerido que pudo haber habido una gran inundación en la región del Mar Negro hace aproximadamente 7.500 años. Ballard y su equipo descubrieron restos de antiguas comunidades costeras sumergidas bajo el agua, lo que respalda la idea de que una catástrofe acuática podría haber inspirado relatos como el de Noé. Por otro lado, algunos teólogos, como Paul Copan, sostienen que el relato del diluvio debe ser interpretado más desde una perspectiva teológica que literal. Copan señala que el enfoque principal del relato bíblico no es la precisión histórica o científica, sino su mensaje espiritual, la gravedad del pecado y la soberanía de Dios sobre la creación. El relato del diluvio universal plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de la humanidad, el juicio divino y la misericordia. Nos recuerda que, aunque la maldad puede llegar a ser dominante en el mundo, siempre hay un camino de salvación. Noé, como ejemplo de justicia y fe, nos muestra la importancia de caminar en obediencia a Dios, incluso cuando el resto del mundo elige lo contrario. También es un relato de renovación. Después del diluvio, la humanidad recibe un nuevo comienzo, una segunda oportunidad para vivir de acuerdo con los mandamientos divinos. El arco iris que Dios coloca en el cielo no es solo una señal de la promesa de no volver a destruir la tierra, sino también un símbolo de esperanza y restauración. En un mundo lleno de conflictos, injusticia y catástrofes naturales, la historia del diluvio nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con lo divino y con el entorno que nos rodea. ¿Estamos viviendo de acuerdo con los principios de justicia, paz y amor? ¿O estamos contribuyendo al caos y la corrupción que podrían llevar a la destrucción? Finalmente, la historia del diluvio es un recordatorio de que, aunque las circunstancias puedan ser abrumadoras, siempre hay un refugio en la fe. El arca de Noé es un símbolo del poder salvador de Dios, y hoy, ese refugio se encuentra en Cristo y en la comunidad de fe que nos ofrece esperanza, consuelo y dirección en tiempos de incertidumbre. Como dice el Salmo 46, 1 al 2,
Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida. El diluvio universal como lección viva. El relato del diluvio universal no es solo una antigua narración o una simple historia de destrucción, sino una profunda lección espiritual que sigue resonando en la actualidad. Más allá de su impacto teológico e histórico, el diluvio nos invita a reflexionar sobre algunos de los aspectos más esenciales de la vida humana, la justicia, la misericordia y la esperanza. Primero, es un recordatorio de la justicia divina. En la historia, la maldad y la corrupción habían alcanzado niveles insoportables, lo que llevó a un juicio inminente. Este juicio, representado por la inundación, simboliza que el mal no puede prevalecer indefinidamente sin consecuencias. La justicia de Dios es un principio que rige la creación, y el diluvio muestra que Dios, en su santidad, no tolera el pecado desenfrenado. Sin embargo, la justicia de Dios siempre va acompañada de su misericordia. A pesar de la inmensidad del juicio, Noé y su familia encontraron gracia ante los ojos de Dios. El arca se convierte en un símbolo de esa misericordia divina, una vía de escape, un refugio para aquellos que mantienen su fe. Este acto de salvación nos muestra que, incluso en medio de grandes tribulaciones, Dios siempre abre un camino de protección y restauración para los justos. Por último, el diluvio universal nos habla de la esperanza. Aunque el mundo fue cubierto por aguas destructivas, la historia no termina con desolación. Tras el diluvio, las aguas retroceden y emerge un nuevo comienzo para la humanidad. El arco iris, como símbolo del pacto de Dios con Noé, nos recuerda que después de la tormenta, siempre hay una promesa de renovación. Dios asegura que nunca más destruirá la tierra de esta manera, una promesa que ofrece esperanza para las generaciones futuras. El diluvio es, entonces, una lección de vida. Nos enseña que aunque el mal y la destrucción puedan parecer abrumadores en nuestras propias vidas o en el mundo a nuestro alrededor, siempre existe un camino hacia la salvación. La invitación que hace Dios es clara: busca refugio en Él, encuentra la paz y la renovación en medio del caos. Al igual que Noé encontró gracia en los tiempos más oscuros, nosotros también podemos encontrar esperanza en la promesa de Dios. Gracias por ver nuestro video sobre el diluvio universal. Si te ha gustado este contenido y te gustaría aprender más sobre las fascinantes historias de la Biblia y curiosidades del cristianismo, no olvides darle like y compartirlo con tu familia y amigos. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Nos encantaría tenerte como parte de esta comunidad de exploradores de la fe y la historia.